¿Se ve la pantalla? ¿Alguien que me confirme si se ve? Sí se ve, profe. Correcto. Bien. A manera de introducción, si en alguna otra asignatura se les habló, por ejemplo, de las ramas de la medicina forense, la antropología es una de estas ramas y no es más que aquella disciplina que aplica el saber científico de la antropología física y de la arqueología en el momento específico de recoger y analizar evidencia legal, en este caso, restos óseos. Ya si se encuentra un cadáver que todavía tiene tejido o está prácticamente intacto, eso se encarga la medicina legal y forense. Antropología y arqueología solamente para restos óseos. Es un subcampo casado al aspecto legal, abarca otros aspectos o utiliza otras herramientas, por ejemplo, de la antropología, de la biología y de las ciencias físicas. Más que nada, la labor principal de un antropólogo forense entonces sería la recuperación, descripción, identificación de restos esqueléticos humanos. En casos particulares o individuales, también se utiliza en casos de desastres masivos o colectivos, en descubrimientos de restos históricos y evidencias internacionales de transgresión de derechos humanos, que por allí en otra clase vamos a ver un caso clínico de este ejemplo. Un anatomopatólogo forense, o sea, un médico forense, aquellos que hacen las necropsias, es un médico especializado en el reconocimiento y diagnóstico de enfermedades, utilizando sus conocimientos de la enfermedad y de la muerte para ayudar a la administración de justicia. Es decir, que prácticamente, sobre todo en nuestro país, que todavía no estamos en un sector privado como tal, la mayoría de ellos, o en su totalidad, van a ser empleados de instituciones gubernamentales. Ahora bien, hay anatomopatólogos no solamente en el Instituto de Medicina Legal, sino también en los hospitales, y son los que se dedican a las necropsias clínicas dentro del hospital. Pero aquí, si ustedes ven, el apellido lo dice todo. O sea, este médico es un patólogo, pero es un patólogo forense, o sea, trabaja para el Instituto de Medicina Legal. Profe, estaba Dígame. hablando acá con una compañera y estábamos considerando esto, tal vez podemos ir los mismos de la vez pasada que fuimos a una gira a Panamá, pero esto también se puede hacer que podemos alquilar un bus. Sí, si nos beneficia a todos, igual si sale un poquito más económico, podemos ir en un bus. Dependiendo igual, no sé qué costo tenga, pero puede ser. Profe, habla Estefanía Osorio, pero del celular de Astrid Salinas. Es que, así como dijo mi compañera, si nos beneficia a todos del salón y así, nos podemos poner de acuerdo y si todos queremos ir, porque por ejemplo por ahorita mínimo son 2 estudiantes, pero si nos beneficia a todos, podemos averiguar un bus de Panamá que se alquile a ver cuánto nos sale o algo así y vamos todos, los que puedan, pues todos los que puedan para llenar el bus, no sé, se pone una cuota. Ok, bueno, entonces queda de parte de ustedes esta semana organizarse y el sábado entonces discutimos de nuevo el tema. ¿Les parece? Sí, eso ya quedaría nosotros en la coordinación adentro del grupo ya. Ok, entonces el próximo sábado ya me dicen qué decisión llegaron. ¿Listo? Bien, entonces hablábamos de los anatomopatólogos o de los patólogos forenses, que son los que van a realizar las necropsias de los cuerpos que todavía tienen tejidos blandos, que todavía tienen carne, y van a determinar la causa y manera de muerte. Usualmente este médico va a hacer una suma de análisis, por ejemplo, del odontólogo, del antropólogo forense, junto a el dictamen de la necropsia.
para tirar un solo informe. Por su parte, el antropólogo forense no es un médico, sino que es un especialista en una ciencia física, ya sea en la física o en la arqueología. Analiza y estudia los restos humanos antiguos e incluso los lugares históricos de asentamiento humano y asumen la responsabilidad de excavar el lugar. Utilizan el método científico, el cual de repente en el colegio les mencionaron esto, o en la materia de metodología de la investigación. Este método científico ha demostrado que es muy útil para escenarios modernos. Quizás no lleva el nombre de los 7 pasos como tal, pero sí nos basamos mucho en esos 7 pasos para hacer los análisis e investigaciones. Un antropólogo físico es un experto en osteología humana, por eso es el encargado principal de analizar restos humanos. ¿Cuál sería entonces la diferencia, según lo que les he mencionado, de estas dos definiciones, entre el trabajo de un antropólogo y el de un patólogo o el de un médico forense? ¿Quién dice yo? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuál sería la diferencia o cuál considera usted que será la diferencia en el trabajo que hace un antropólogo versus un patólogo forense? Que cada uno estudia algo diferente, ¿no? El antropólogo se basa como más el esqueleto, así como usted explicó al principio, los huesos, partes así, el cerebro. Y el patólogo, bueno, no tengo muy claro eso, pero creo que estudia otra cosa. O sea, si uno estudia los huesos, el otro estudia el cuerpo después de la muerte. Perfecto, así mismo, profe. Exacto, así mismo, exacto. Entonces, aquí están enumeradas las diferencias, aunque ambos trabajos van de la mano e incluso están inmersos en un mismo caso, cada quien tiene su responsabilidad. Un médico forense, es decir, un patólogo forense, estudia un cuerpo con carne, con tejidos, extrae datos de esos tejidos, incluso si es un tejido momificado, realiza identificaciones visuales, realiza la necropsia y al final redacta un informe sobre la causa y forma de muerte. Por su parte, el antropólogo forense, entonces él se va a dedicar a examinar o analizar restos óseos, huesitos, esqueletos. Extrae datos de estos huesos, verifica la traumatología forense, si es necesaria, tratando de buscar el elemento principal de la muerte, va a identificar el tiempo y si la persona recibió atención después de una lesión X, y va a dar un análisis y una opinión que el médico forense va a incluir en su informe final. Entonces, sí, la diferencia principal es lo que usted dijo. Uno trabaja con un cuerpo con tejido y el otro trabaja con huesitos. Más que nada eso. ¿Cuáles son los objetivos de la investigación antropológica? Primero que nada, identificar. Si yo me encuentro restos óseos, yo lo primero que voy a tratar de identificar es si esos restos corresponden a un ser humano o a un animal. Cuando ya yo sé que son restos humanos, entonces me dedico a otros objetivos. Determinar la causa y forma de muerte, estimar el momento de la muerte y realizar captación de evidencia física para apoyar las conclusiones que voy a emitir en mi informe. Ahora bien, ya vimos el patólogo forense y el antropólogo. Ahora vamos a ver que dentro de la antropología tenemos diferentes subramas o diferentes especialistas. Yo voy a tener un antropólogo que está meramente especializado en huesos, pero voy a tener un antropólogo que puede ser especializado en asuntos de arqueología. El antropólogo de los huesos, por llamarlo así más resumidamente, es un antropólogo físico de profesión y él tiene esa capacidad de extraer la máxima cantidad de información de restos óseos humanos. Por su parte, el antropólogo, que es un arqueólogo, él se basa más que nada en la recuperación de datos
que pueden estar enterrados en la escena. O sea, no trabaja directamente con, sino con el lugar donde se encontraron los huesos. Evidencia. En cualquier parte de la administración de justicia, de las ciencias forenses y demás, cualquiera de ellas, siempre vamos a hablar de evidencia. Entonces, la evidencia es todo aquello que aporta pruebas inmediatas y que puede aportarlas a futuro, que puede ser replicable, y es el término definitivo que acompaña a una declaración cuando se presenta ante un tribunal. Y utilizando la evidencia tal, yo considero que esta persona puede estar relacionada o vinculada al caso. ¿Cuáles son los tipos de evidencia? Yo puedo tener evidencia física o real, esa que es tangible, que yo puedo ver, que puedo tocar, que puedo replicar y que puedo analizar una y otra vez. Incluso si no es una parte completa, sino solo trazas. La evidencia verbal o testimonial son los testimonios de testigos, de víctimas, victimarios, etcétera, y también de los profesionales que estuvieron inmersos en la investigación. Y una evidencia demostrativa que solo tiene importancia dentro de las causas procesales, no del juicio como tal. Lo importante, y por eso es que van a desarrollar un flujograma de el manual de cadena de custodia, el transporte de las muestras. En este caso, muestras antropológicas. Todas las muestras son importantes, todas las muestras son delicadas y todas las muestras pueden verse alteradas. Por ejemplo, si yo necesito ponerla en frío y no tengo dónde colocarla y me demoro un siglo por allá, que casi me muero en Chitré, hace como 2 o 3 meses, de un golpe de calor. Si yo necesito poner una muestra en frío y no cargo en que esa muestra se va a alterar y ya no voy a poder utilizarla en el proceso investigativo. Incluso dejarla fuera al calor, al aire ambiente, puede alterarla tanto que ya no me va a servir como evidencia. O sea, hay que manejar las muestras o las evidencias con cuidado desde que las recolectamos hasta que las llevamos ante un juez. Una muestra por sí sola no hace nada. Ella tiene que estar acompañada de una documentación sólida desde los protocolos de cadena de custodia. Debe quedar bien descrito cómo se recolectó esa muestra o esa evidencia, cómo fue procesada, transportada, conservada, analizada e interpretada. Y también debe llevar un informe detallado de todo lo que usted hizo con ella. Dice que la prisa es el peor enemigo de la evidencia real. De repente, ahorita que estamos en estos inviernos locos, no sé por allá, pero acá de repente hizo sol y a los 2 minutos cayó un aguacero que se inundó la calle. Entonces, sí, hay escenas donde yo necesito trabajar rápido para conservar la mayor cantidad de muestras y evidencias posibles. Pero si yo tengo todo el tiempo del mundo, el clima me acompaña, tengo buena iluminación o puedo acceder a iluminación artificial, no debo apresurarme. Entonces, siempre debo tener un método o un proceso de trabajo adecuado para manipular las evidencias físicas. Primero que nada, debo llevar la documentación. Al final del manual de custodia del Instituto de Medicina Legal, también van a encontrar ejemplos de la página de embalar. Es un protocolo que usted debe llenar. Número de caso, fecha, hora, qué está recogiendo, de dónde lo recogió, qué le parece que es. Si usted no es balístico, porque ya me sucedió en un curso de cadena de custodia, si usted no es balístico, usted no tiene por qué decir que eso es un casquillo número tal, a menos que lo diga en la parte de atrás, de un arma tal que no sé qué, que ya fue disparado, que no fue disparado. No, usted recogió un presunto casquillo de bala de tal lugar y ahí se acabó. Porque entre más usted escriba en el embalaje inicial, antes de aplicar el método científico, y usted no es especialista en eso, cualquier abogado se lo puede refutar en el juicio. Y les digo, ya me sucedió en un curso de cadena de custodia, me regañaron porque yo me puse a escribir, no soy balística,
pero sí me gustaba mucho eso cuando estudiaba. Así que sé un poquito de algunas cosas, aparte que los casquillos casi siempre traen, o se les puede ver bien la información en la colita. Pero para que tengan eso en cuenta. Al final del manual de cadena de custodia usted tiene estos papeles que debe pegar en los sobres o en las cajas donde está embalando. Y usted siempre debe tener en su caja de trabajo este documento en todos los tamaños, porque no todos los sobres son del mismo tamaño. Si usted tiene un sobre pequeñito donde va a meter cabello o va a raspar sangre seca y lo va a echar allí, el papel debe ser acorde al sobre, ¿sí? Entonces usted debe imprimir esto y tenerlo en todos los tamaños disponibles. El método de recolección: sobre, bolsa, caja, papel manila, las bolsas especiales para recoger los cadáveres, entre otros. La cadena de custodia: desde que usted lo recoge, usted lo embala, lo rotula, lo sella, lo firma y lo va colocando en una caja especial de transporte de evidencias. La conservación y el almacenamiento: de esta caja, usted debe colocarla en su vehículo, transportarla a su oficina y en su oficina entonces llevar al laboratorio o al departamento correspondiente o quedarse con ella en un lugar seguro. ¿Qué llevan los rótulos de las muestras o de las evidencias? El número de caso, debe ser clasificable fácilmente, la fecha en que usted la recogió, la recibió, quién lo recogió, quién lo transportó, quién lo recibió en la oficina, quién lo abrió primero para analizarlo, quién lo abrió después, etcétera, etcétera, etcétera. Describir el paquete, si es un sobre, si es una bolsa, si es una caja. La descripción básica: un presunto casquillo de bala. ¿A dónde lo va a enviar? Si es un casquillo de bala, usted lo manda a balística. Si es sangre, usted lo manda a química o a biología. Preparar el archivo del caso: eso es ya cuando usted redacta su informe. Hacer un inventario de evidencias. Siempre debe tener una numeración de acuerdo a cómo usted fijó la escena. Y al final, pues, esa evidencia que no tiene nada que ver con la antropología, usted la lleva a su departamento apropiado. Un esqueleto en orden anatómico: para realizar inventario, usted lo va colocando como si estuviese armando un rompecabezas. Eso tiene un orden de la cabeza hacia los pies. No puede poner los huesitos del pie en la mano y los de las manos en el pie. Al final, este inventario en orden anatómico lo que le va a facilitar a usted es decir qué piezas me faltan, qué piezas estaban fracturadas. Y eso también al final ayuda a su opinión para el informe. Pasamos ahora a la antropometría craneal. La antropometría es una ciencia que estudia las medidas. En este caso, la antropometría craneal estudia las medidas que son posibles obtener de un cráneo. Estas medidas entonces van a establecer, de acuerdo a los puntos craniométricos y con la instrumentación necesaria, algunas medidas que podemos, determinar entonces si el cráneo es ancho, si es delgado, si es largo, si es corto, entre otras características. Y esto lo vamos a ver en la anatomía básica también. Esto de los planos, ustedes ya lo deben conocer, porque lo vimos en anatomía. El plano medio, que divide el cuerpo en dos partes iguales, derecha e izquierda, pasa por todo el centro de la nariz, en medio de los ojos, la mitad de la boca, por abajo del ombligo. ¿Okay? El plano sagital está hacia un lado del plano medio, divide el cuerpo en dos partes desiguales, derecha e izquierda. El plano transversal o horizontal, que me divide el cuerpo en una parte superior y una inferior. Y el plano coronal, que me va a dividir el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior. El cráneo, ya lo habíamos visto en anatomía, los huesos de la cara, del cráneo. Esta es una vista anterior. De repente para su taller pueden usar este cráneo, pero sin las letras y sin las flechas. Igual en internet pueden tener acceso a este tipo de imágenes. Y al final simplemente le van a marcar encima los puntos craniométricos.
También lo que pueden hacer es que imprimen la imagen en una página grande y a mano le escriben o le marcan los puntos. Esta es una vista lateral, en este caso una vista lateral izquierda. Tenemos una vista superior. Tenemos una vista lateral izquierda de un cráneo de un bebé, donde podemos ver que los huesos no están fusionados y hay algunos espacios que conocemos como fontanelas. Esta de aquí es la que permanece abierta mucho más tiempo y es la clásica mollerita que le buscamos a los bebés en la parte de arriba de la cabeza. Acá vemos entonces un poquito mejor la fontanela anterior, la mollerita, y la posterior. Una de las medidas más importantes que utilizamos es aquella que me va a denotar el cráneo como largo y delgado, corto y ancho, o largo y ancho. Según Andes Retzius, tenemos 3 categorías principales de cerebro: dolicocéfalo, braquicéfalo y mesocéfalo. Esto lo vamos a hacer utilizando el ancho, multiplicándolo por 100, y lo vamos a dividir por la longitud. El valor normal se sitúa entre 80, pero siempre para toda medida vamos a utilizar desviaciones estándar. Menos 4 sería que va de 76 a 84. Ese es el valor normal. También podemos determinar si, de acuerdo a algunas distancias específicas, por ejemplo, la glabelo-tragal, si tenemos algún tipo de dismetría o deformidad plástica. Y esto nos va a llevar a determinar cráneos plagiocefalia, brachiocefalia y escafocefalia. Acá están las medidas, entonces, largo o longitud por el ancho, utilizando los puntos craniométricos específicos para eso. O sea, yo no voy a medir este ancho acá abajo, no. Yo tengo que buscar el punto craniométrico específico en los laterales y hacer esa medición, ¿verdad? Entonces acá tenemos los distintos cráneos y acá los otros 4 tipos, perdón. Tenemos también el perímetro cefálico. El perímetro cefálico es una medida craneal que se utiliza mucho en los bebés. Es súper, súper importante hasta los 2 años, más o menos. ¿Por qué? Porque eso me indica si el bebé está creciendo lento o está creciendo rápido, o si dejó de crecer en un punto específico. Hay bebés que las suturas, o sea, esos espacios de tejido blando, se fusionan a temprana edad y esto me va a restringir el crecimiento del cerebro. ¿Por qué las fontanelas están allí? Porque el bebé debe crecer o ir creciendo a medida que aumenta su edad. Y asimismo su cráneo y su cerebro deben desarrollarse. Si las fontanelas se cierran a temprana edad, eso va a restringir el crecimiento del cerebro y puede provocar algún tipo de enfermedad posteriormente. Entonces, está más que nada denotada la importancia de el tamaño de la cabeza de un recién nacido, que debe ser de 33 a 35 centímetros, pero también podemos calcular al año de 42 a 49, hasta los 3 años de 46 a 51. Ya de allí entonces empezamos a calcular, por ejemplo, hasta los 10 años, después en la etapa adolescente, y que los hombres tienen la cabeza un poquito más grande que la de las mujeres, en teoría. En el índice facial vamos a trabajar en la cara, en el rostro de la persona. Y el índice facial va a denotar el largo de la cara por el ancho de la cara por 100. Vamos a tener caras o rostros mesoprosopos, leptoprosopos y europrosopos. Acá en esta imagen, que también pueden utilizar una de estas, no tiene color ni nada, pero son las que están dispuestas en el folleto que les voy a enviar. Esta es una vista anterior y acá tenemos varios puntos importantes. Estos puntos que se denotan como EU son los que vamos a utilizar para medir el ancho. Este punto N es el nasion, está aquí.
pero más arriba tenemos otro que se llama glabela. Es el que vamos a utilizar para medir la longitud de la glabela al trague, que está en la parte de atrás. Acá tenemos los puntos craniométricos de una vista lateral. Aquí faltan algunos puntos. Por ejemplo, este que está aquí, que se llama terion. No es un punto como tal, sino como la fusión de estos tres huesos. Tenemos la vista inferior o de la base del cráneo. Y bueno, una imagen de el desarrollo del cráneo desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. La parte de las medidas antropométricas, entonces ustedes las van a trabajar un poquito más extensas durante el taller. Lo que tengo que hacer es subirles el documento que vamos a utilizar para ello. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, profe, preguntas ahorita no, pero lo que vamos desarrollando, los talleres, puede que salgan algunas, porque... Sí, claro. Igual recuerden los grupos de trabajo. Está el chat grupal de WhatsApp. Cualquier consulta allí estamos a la orden o me escriben al privado también.